Hola, muy buenos días. Pues el día de hoy es 2 de enero del año 2021 y en esta ocasión quiero relatar a ustedes mi experiencia de cómo fue para mí leer la Biblia en el año 2020 y cómo pude terminarla. Pero antes que nada quiero hacer un contexto de la clasificación de lo que es la Biblia. La Biblia tiene varias clasificaciones. La clasificación general es que se divide en dos partes, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento tiene un total de 39 libros y el Nuevo Testamento tiene un total de 27 libros. En total toda la Biblia tiene 66 libros. Bueno, pues la primera clasificación de la Biblia se denomina Pentateuco y son los primeros 5 libros de la Biblia, que son Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Estos libros de la Biblia hablan de la creación del hombre, hablan de las primeras sociedades, también hablan del diluvio universal, cómo fue la civilización después del diluvio y cómo Dios escogió un pueblo para que sea su pueblo. También hablan acerca de cómo ese pueblo fue llevado a la esclavitud de Egipto y cómo Dios logró sacar a su pueblo por medio del líder Moisés hasta llegar a el tiempo de Josué. La segunda clasificación se llaman los libros históricos y esos abarcan lo que es los libros de Josué, Jueces, Ruth, Primera, Segunda de Samuel, Primera, Segunda de Reyes y Primera y Segunda de Crónicas, Esdras, Nehemías y Esther. Esos libros hablan de cómo el pueblo de Israel se introduce a la tierra que Dios les había prometido y cómo son gobernados a través de los jueces. Después de la época de los jueces viene la época de la monarquía, en la Biblia denominada el tiempo de los reyes, hasta su deportación a Babilonia. Básicamente esos libros históricos hablan de eso. Después la Biblia se clasifica por libros poéticos, también llamados libros sapiensales. Esos libros son Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares. Esos libros son muy profundos, hablan de sabiduría y hablan de la forma de ver el mundo, de la forma de ver las cosas. Después de eso, vienen los profetas, que son los profetas mayores y los profetas menores. Los profetas mayores son 4 profetas y abarcan 5 libros, que son Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel. Y los profetas menores abarcan los libros. Estos dos profetas son Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Básicamente los profetas tenían un mensaje de advertir al pueblo de su maldad, de predicarle al pueblo de su pecado para que el pueblo se arrepintiese y Dios no los castigara. Al final el pueblo llegó a tal maldad que no se arrepintió y Dios tuvo que castigar al pueblo y mandarlos cautivos a Babilonia. Básicamente, este es un plano general de lo que habla la Biblia en el Antiguo Testamento con su clasificación. Ahora vamos a pasar al Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento, la primera clasificación son los evangelios, que son Mateo, Marcos, Lucas y Juan, los 4 evangelios, que tratan básicamente de la vida y la obra redentora del Señor Jesucristo. Después de esto viene un libro histórico, que es el libro de los Hechos, que es las cosas que sucedieron después de que Jesucristo fue resucitado y fue exaltado y ascendió al cielo. Cómo los primeros discípulos predicaban a Jesucristo y cómo fueron dirigidos a través del Espíritu Santo. Después de eso, de esa clasificación del libro histórico de Hechos, vienen los libros de las cartas de Pablo, que son cartas que Pablo exhorta a los cristianos elevadas normas morales y formas de conducta y cómo deben conducirse. También aparece mucha doctrina bíblica, mucha doctrina cristiana en esos libros. Los libros de las cartas de Pablo son Romanos, Primera y Segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Primera y Segunda de Tesalonicenses, Primera y Segunda de Timoteo, Tito, Filemón, y muchos exégetas y eruditos consideran que Hebreos también es una carta de Pablo. Después de eso vienen las cartas generales, que son cartas que apóstoles escribieron para la iglesia en general, que son Santiago, Primera y Segunda de Pedro, Primera y Segunda y Tercera de Juan, Judas,
Y por fin tenemos la clasificación del libro profético del Nuevo Testamento, que es Apocalipsis. Bueno, pues, ya entrando en el contexto de cómo está clasificada la Biblia, vamos a pasar a cómo hice yo para terminar de leer la Biblia en el año 2020. Lo primero que hice es leer los profetas menores. Y tú me dices, ¿por qué? ¿Por qué elegiste los profetas menores? Porque la verdad son libros muy pequeños y mientras más avanzas, te vas motivando a leer más libros. Y cuando menos piensas, si te disciplinas bien, en un mes puedes terminar de leer todos los profetas menores. Y si le echas más ganas, incluso menos. Entonces yo primero empecé leyendo los profetas menores, pues que son desde Oseas hasta Malaquías. Así es como yo empecé. Después de los profetas menores, lo que hice fue leí todo el Nuevo Testamento, los 4 evangelios, y después leí Hechos, las cartas de Pablo, las cartas generales y Apocalipsis. Eso fue lo que hice. La verdad, en 3 meses puedes leer eso y lo puedes leer muy bien y muy fácil. Después de eso, me fui a leer los profetas mayores. A mí me gusta mucho leer los profetas. Y leí lo que es el libro de Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel. Y Lamentaciones. Entonces, ya que leí esos libros, me fui a leer los libros poéticos, que son Salmos, Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares. Y tú me dices, ¿por qué dejaste todo para el final? O sea, ¿por qué dejaste lo que va al principio, lo dejaste para el final? Pues, gracias a Dios, ya he leído la Biblia varias veces y ya sé cómo va la historia, ya sé de qué trata. Entonces me gusta dejar los libros de que son al principio, dejarlos para el final. Y eso lo hago porque son libros muy grandes y a mí me gusta que lo más difícil hacerlo al último. Y ya tengo avanzado todo lo que es fácil y para mí ya leo lo difícil y lo complicado al final. Después de eso leí los libros históricos, que son Josué, que son de Josué a Esther. Los libros históricos me gustan mucho y ya los terminé de leer. Y por último leí el Pentateuco, que son los primeros 5 libros de la Biblia. La verdad, en el Pentateuco batallo mucho en leer lo que es el libro de Levítico y Números. El libro de Levítico habla de los rituales que hacía el pueblo, que hacían los sacerdotes, los rituales de lavamientos, los rituales de sacrificios que hacían los sacerdotes en el pueblo de Israel. Se me hace un poco tedioso, pero igual es interesante y lo tengo que leer para terminar de leer la Biblia. Y por eso este libro lo dejo al final. Y el libro de Números habla de un censo que hizo el pueblo de Israel. También hay una parte histórica en el libro de Números que me gusta mucho, pero la mayoría del libro de Números es un censo que hizo el pueblo de Israel, Bueno, pues esa fue la manera en que yo leí la Biblia. Yo sé que hay muchos planes diferentes. Cada quien tiene un modo de leer la Biblia. Muchos empiezan con el Nuevo Testamento, ya que lo acaban, empiezan con el Nuevo Testamento desde Génesis hasta Malaquías. Pero pues esa fue la manera en que yo terminé de leer la Biblia en el año 2020. Bueno, pues eso es todo de mi parte. Saludos y bendiciones. ¡Ánimo! Postdata. Lean la Biblia este 2021. Ese libro te puede cambiar la forma de ver las cosas. Te puede cambiar la forma de ver la vida. ¡Ánimo!